Tras la batalla de los Rápidos de Harrin, las tropas reales continuaron su avance hasta la ciudad libre de Harrington. Su objetivo era tomar la ciudad y asegurar la línea de suministros que mantendría a su ejército listo para la batalla. Mientras tanto, la coalición se recompuso como pudo de la derrota y envió a sus fuerzas a Targ, uno de los principales asentamientos de Rasfadal, con la esperanza de dar un giro a la guerra con su conquista. Para evitar un nuevo desastre, Yuki envió una fuerza de escaramuzadores a entorpecer a las fuerzas reales. El contingente de la coalición avanzó hacia el norte del río buscando el momento oportuno para atacar. Alertados por sus exploradores, los reyes y comandantes de las fuerzas reales prepararon una emboscada en el cruce de Daradal, con el objetivo de mermar de nuevo a las fuerzas de la coalición. Intentar, si nos pushan fuerte, hay que dropear, porque no podemos aguantar un push así, ¿vale? Escucha, yo, si quieres estar tú, vete tú. Bueno, chicos, como escudos abajo. Como una relación. Derecha. Vale. Recordar que nosotros siempre vamos a jugar un poco de auxiliar, ¿vale? De momento esperamos cómo se va desarrollando el engage y en función de eso nos decantamos, ¿vale? Queda ahí un segundo. Es guapo el turbante. Pijama está chulo. Además que mola porque es un tema como de élite los laterales. Está chulo así. ¿Listo? ¿Conmigo? Se la está jugando mucho frontera. Aquí a mi derecha. Les van a... Queros a mi derecha. Sí, les van a hacer... Sí, les van a hacer sobrecarga. Conmigo. Conmigo. Diles a Santiago que les apoyamos. Aguantamos aquí en este huequito. Conmigo aquí contra BD. Aquí, apoyamos a Santiago, venga. Venga, va. Sacar espadas, hay que pushar fuerte. Hay que comer. Caballería, no, un caballo reto random, pero cuidado, ¿vale? Sigue pushando. Muy bien. Saber tío, se me olvidaba. ¿He muerto? Yo he muerto. Ellos, ahí fue. No, yo muerto. Venga, la línea real, sí. Sí, necesitaban un segundo. Vaya fichaje, tío. Cubos abajo. Aquí a mi derecha. Ese camarranco. Ahí está Norris. No me está gustando nada este planteamiento. Ya, no tampoco. Conmigo, vista derecha, conmigo. Nos movemos. No. Derecha. Me he confundido con Castillo, puta misma no. La otra derecha. Soy disléxico, ¿verdad? Aquí a mi izquierda. Quedaros ahí un segundo. Hay un caballo que otro detrás. Sí, hay no, otra calle, no sé si me sí, lo demás. Bueno. Estamos perdiendo, ¿no? Creo que sí. El engage no estamos perdiendo. Sentes a champion. Bueno, ya verás. Han hecho la de... No. Estaba detrás. No os giréis. La segunda línea en todo caso. Estamos cazurros yo. Vale, hacen engage en izquierda. Derecha está haciendo envolvente. Sí. Aquí conmigo, tapar el hueco en izquierda. Derecha rápido. ¿Conmigo? ¿Con el cuerpo? Sí, efectivamente. A luchar. Venga. Seguid. Vale, seguid. Vale, los amarillitos. Partid por el centro. Caballos por espalda, un caballo de otro. Tienes que finiquitar este rápido. Vale, bien. Seguid hacia adelante.
y reagrupar en bandera. No, que estáis formando una puta bola. ¿Quién es el Toledo? Me gusta el escudo mucho. No, me gusta el escudo. Nuestro simbolito para que entendáis en modo ¿Has total. visto la cama que está detrás de la comunidad? Ahora mismo- normalmente que vamos, que vayamos, Diles que ya les vas CVI, les vas CVI, ¿sabes? Que no es a mi derecha. Les vas CVI, no voy a gastar más recursos, venga, vamos. Bueno, vale, básicamente somos el adesto de hachas, ¿vale? Vale, es host y esto, aquí a mi derecha. Os va a doler, Y VD, tío. Despacito y buena letra, señores. Quitaros lanzas. Aguantar el golpe, aguantar el de esto, aguantar el muro. Retroceder hacia atrás. No, me han matado. Nos han matado. Uff. Sí, lo estoy viendo. Conmigo. Aquí, estoy aquí. Hacia la izquierda. Aquí, rápido. Hablando, vale. Quítate. Hazlo los cojones. Es plan de los guays, venga. Ay, por favor. Guay, la gafa. Ahí viene tú. Sí, Yes, perdón. no pasa nada. Eso no lo olvido. La caballería. ¿Vale? Eso es lo que está a la derecha de todo lo que están flanqueando. ¿Los ves o hay...? Sí, lo veo. Bueno, claro. ¿Qué es lo que hay a la derecha? Está BDCT en derecha. Bueno, que BDCT se encargue. Sí. Supongo que los sois, pero caballería. Sí, No, eso no es lo de menos. Y el este se ha muerto izquierda se mueve, Izquierda, y hacia eso. Tenemos un arquero, bueno, no es nuestro, pero bajo la espinomería. Sí, Sí, es un tigre. Sí, perfecto, perdón, pero ahora acabáis de ver como el banner de sectar con arquero. ¿Por qué estás disparando la duela? se le FTV, la verdad. Digo, no ocurre eso. El broche este tío. Este proceso todo lo contrario, sabemos que es un poquito Aquí. Es haram. Aquí a mi derecha, aquí a mi izquierda. Claro, que dice A la derecha, izquierda. Vale, no vamos aquí a apoyar aquí. Conmigo, adelante. ¿Mandados? Bueno, no es bandera. No sé, pero son igual de bandidos. Bien, vamos a acabar de intereses. Muy bien. Finiquitamos a estos dos, ¿eh? Hay que finiquitar rápido, venga. Finiquitar y hay que volver, ya. Sí, hay que Vamos por la acción, venga, va. Contra los hosts ahora. Claro, vamos en bandera. Es host. Empezar a sacar a espadas. El hacha mete, ¿no? Con la derecha no pone rápido. Gracias, Gridi. ¡Ay! Dejar a los que traicionan. Pones ahí... Adelante, avanzamos un Adelante. Esta es la idea central, ¿no? Ahí está muy Es chulo. central, es central.
Ah, estamos caminando. No me gusta una A mierda. mí no me gusta lo que están haciendo. El suicidio. Somos el Tebo, ¿no? O sea, No lo sé. Pero yo creo que vamos a tragar. Vale, ahí viene Coco, por suerte. Claro, Y quédanos ahí, sí, quédanos ahí. cuida algún caballito que otro. Segunda línea que vigile. Dicen que si vamos a la derecha. Dicen que si vamos a la derecha del todo. No, no, están muy gratuitos, tío. Too late. ¿Eh? Too late. Cuidado que sí. Los que se intentan colar. Amarillo. Venga, a pushar un poquito. Que alguno saque espada. Cuidado, acaba. Y ya. Tienen nuestros amigos por izquierda. Izquierda, conmigo. Va a doler, pero venga. Conmigo a la izquierda. Jugar pasivo. Jugar pasivo es izquierda. Esta gente son mejor que vosotros. Jugar pasivo. Que os peten en puto espíritu. Hay mucha peña por izquierda, ¿vale? Van a pusar muy densa por izquierda. Eso significa que si puseamos nos lo podemos repetir. Pero tengo que pusar ellos, claro. ¿Estás pusando? Sí, básicamente. Esto nos va a doler otra vez, tío. Esto hasta la polla de tragarme weak ¿Vas a ir por izquierda? Al final, No lo sé si vamos a tragarnos weak set otra vez. Pero Sí, dile a Toledo que tire para atrás. Sí, lo tenemos atrás, ¿qué? Está cargando la aliado. Dile a Toledo que retroceda. Saca o Canzurro, dile a Toledo que Dice. media vuelta conmigo. Venga, va. Bueno, pues a morir. Venga, va. Aquí. Formar juntos con sacar espadas. No. Por el centro, aquí a la izquierda. Centro. Está aquí. Cuida derecha. Es que también dos veces. Cuidado, Dios, tira para atrás. Aquí a la derecha. Echamos contra verdes aquí. ¿Qué caballo Alonso? Sí. Oye, no es por llamarte daltónico, pero creo que esto es un rojo. Ahí, Sí, soy daltónico, pero también hay rojos. Sí, soy. Sí, soy. No, sí soy. ¿Sois daltónicos? Muy bien. Cuidado, acabar Rambos, espalda, vigilad que ya lanzas si podéis. Me cago en Dios, para de grabar, no es como un resto. Volver. Toma, a chuparla. Ven. La segunda batalla de la guerra fue más dura si cabe que la anterior. Durante la batalla, muchas hazañas se acometieron en ambos lados. En la coalición, la Orden Hospitalaria, junto a un contingente de caballería del Reino del Rey, realizó una valiente carga suicida con el objetivo de salvar a sus aliados de una muerte segura. A esta carga se unieron los jinetes Barry y Paul del Dominio, junto con los caballeros blandeses Ubaerto y Fergus. Este valiente acto barrió las filas de la compañía mercenaria de las baronías exiliadas, causando el pánico a las fuerzas reales que se pusieron en fuga. Pese a su bravo ímpetu, la rápida reacción del rey Alex, enviando a su regimiento personal a flanquear y rodear al enemigo, acabó con el empuje de las fuerzas de la coalición. Rodeados por el enemigo, los soldados de la coalición vendieron cara a sus vidas en las colinas. En el bando real, el caballero Lari de Les Combatants, al mando de la caballería ibérica, cargó gloriosamente contra la caballería enemiga, logrando ponerla en fuga pese a sufrir grandes bajas. Se cuenta que durante la batalla, Ser Lari acabó con docenas de enemigos, en una sangrienta danza de muerte y destrucción a la que nadie podía hacer frente.
Al mismo tiempo, los arqueros del reino de Hordaland, liderados por George y Sturgeon, emboscaron al enemigo lanzando una lluvia de flechas que agujerearon las filas enemigas. Tal fue la cantidad de flechas lanzadas que durante un momento se dice que las saetas jorlandenses cubrieron la luz del sol. Otro héroe de la batalla fue Bardin, soldado bretoniano que acabó personalmente con innumerables enemigos en una gesta que será recordada en los anales de la historia. Sin embargo, la retaguardia de la coalición logró reagruparse y cargar contra el flanco enemigo, causando grandes bajas entre el contingente bretoniano que la cubría, tal punto que al llegar los refuerzos, solo 5 hombres heridos quedaban en pie. Gracias a su sacrificio, las fuerzas realistas lograron imponerse en la que se denominaría a partir de ahora como la Batalla del Cruce Sangriento.